Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Y comienza la historia diciendo así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Verso 2: hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Esta historia va a hablarnos acerca de un momento en la vida de Joram. Y dice la escritura que él era hijo de Acab y de Jezabel, y sus padres hicieron lo malo. Ustedes se recordarán las historias del rey Acab y de Jezabel, que eran tremendos personajes del Señor, ¿verdad? Y Elías, que constantemente confrontaba a Acab de que se arrepintiera porque las cosas que hacían eran malas. Estos reyes eran reyes que existían en el norte, en el reino de Israel, mientras que Josafat reinaba en el sur. Por eso la historia nos comienza a decir que comenzó a reinar Joram, hijo de Acab, en Israel, mientras en el sur estaba reinando Josafat, rey de Judá. Y dice la historia, y dice la Biblia, que este rey no fue tan malo como sus padres, porque él derribó al ídolo de Baal que adoraban sus padres y que habían hecho claudicar a todo el pueblo. Por eso hay un momento en el que Elías llega a retar al pueblo de Dios, llega a retar a esos dioses de Baal, y es cuando se enfrenta con los 800 sacerdotes, a los cuales les dice: vamos a orar, y el Dios que responda, que ese sea Dios. Y de pronto, entonces, esto es lo que sucedía en el reino de Israel, en el norte, que adoraban a Baal. Pero se levanta el hijo de Acab y destruye esa imagen. Pero dice la Biblia en el versículo 3, sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam. ¿Y quién era Jeroboam? Después del rey Salomón, el rey que tenía que heredar el reinado de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, era Roam, hijo de Salomón. Pero su hijo dividió el reino porque empezó a presionar a los israelitas, y otras 10 tribus se rebelaron guiados por Jeroboam, el rey del que está hablando aquí. Y Jeroboam entonces es que funda el reino del norte con las 10 tribus, y como en el reino del sur, en Judá, estaba Jerusalén, ahí mismo estaba el templo donde los hijos de Dios iban a adorar. Era el templo que había levantado Salomón. Entonces lo que Jeroboam hace es decir: bueno, para que el pueblo que yo tengo y estas 10 tribus no vuelvan a regresar a Judá, les levanta 2 becerros de oro, uno en Samaria y otro en no es Betsaida, es Betel, y otro en Betel, para que el pueblo adorara a esos 2 becerros de oro. Y Jeroboam les dijo: estos son los dioses que los libraron de Egipto. Y ahí comienza, a pesar de que todavía adoraban a Dios, le pone 2 becerros de oro para que ellos adoren a esos becerros y no se regresaran al templo de Jerusalén donde se adoraba a Dios. Entonces, a esto se le llama el sincretismo. Es la combinación de la fe en Dios combinada con la fe de todos los demás pueblos que estaban alrededor, que buscaban adorar a otros dioses. Y esto sucede hasta el día de hoy, y es importante mencionarlo porque muchas veces nosotros venimos a conocer al Señor para ser liberados de toda idolatría, de todo ídolo y de toda adoración a otros dioses, porque cuando conocimos al Señor sabemos que Jesús es el único y suficiente Salvador. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos encontramos con Dios, encontramos ese camino de salvación hacia el Señor. Pero aún en estos tiempos seguimos viviendo en el sincretismo, donde seguimos poniendo nuestra fe no solamente en Dios, sino en todas las demás cosas que hay a nuestro alrededor. Pareciera que en este tiempo nosotros ya derribamos al Baal, así como Joram derriba al Baal. Pareciera que ya somos buenos cristianos, pero todavía seguimos levantando otros altares a otros dioses. Aunque ya derribamos al más grande y al más llamativo, que se llamaba Baal, todavía en nuestra vida siguen habiendo altares que no están dedicados a Dios. ¿Y cuáles son esos altares? Todo aquello que nos aparta del Señor. Mi altar no es el mismo que el tuyo, y tampoco es el mismo que alguno de otras personas de tu familia. Muchas veces pensamos solamente en la religión diciendo: es que se adoran a otros dioses, es que creen en la suerte,
Pero esos altares también pueden estar dedicados a cosas que aparentemente son buenas, pero que en realidad no lo son. Puede ser tu esposo. Bien recuerdo que había un líder que decía, tu esposo es tu Dios. Y esa era su prédica de siempre, ¿se acuerdan? Y decían, tu marido es tu Dios. Y así, ciertamente, también nuestras esposas pueden llegar a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Incluso nuestros hijos, el trabajo y otras cosas, vamos poniendo más nuestra fe en ellos. Y como muchas veces lo ha predicado mi pastor, a veces eso se manifiesta, esos altares se manifiestan cuando yo no estoy bien, si mi esposo no está bien o si mi esposa no está bien. Mi estado de ánimo depende si tengo dinero o no tengo dinero. Mi tranquilidad está en si tengo estudios o si tengo trabajo. Y si no tengo nada de esas cosas, me siento perdido en el mundo, como llevado por la marea o por el viento, cuando Dios nos ha dicho que Él es el que nos sostiene, que Él es la roca y que Él es el camino. Amén. Entonces hay un sincretismo, hay una combinación de creencias todavía en este tiempo para nosotros entre las cosas del mundo y la fe que tenemos que poner en Dios. Entonces pareciera que este personaje, ¿verdad?, era bueno, pero en realidad no lo era. Y vamos a continuar leyendo versículo 4 y dice así: y Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel, y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel. Y fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a pelear contra Moab? Y él respondió: subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y dice así, fíjate lo que dice el rey Josafat, el rey de Judá, el que estaba en el sur. El rey de Judá le dice: subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y le preguntó, versículo 8, ¿por qué camino subiremos? Y Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. La respuesta de Josafat le hace sentir confianza. Le dice: voy a subir, o sea, con una determinación tal que le dice: voy a subir, porque yo soy como tú, mi pueblo es como tú, mis caballos son como los tuyos. Y cuando leemos toda esta historia, y al final de la historia pues también vas a tener como un panorama más alto, te vas a dar cuenta de que en realidad no eran similares. Josafat tenía la experiencia de haber luchado ya con Acab. No era nueva esta alianza que ellos tenían. Josafat había en algún momento, cuando antes de que Joram tomara el reinado, Acab, el padre de Joram, le había pedido ayuda a Josafat de ir a pelear también a favor de Israel. Y Josafat había aceptado, pero resulta que Acab lo dejó mal y en medio de la batalla por poco matan a Josafat. Y Josafat se regresó por pura gracia y misericordia de Dios a su reino. Y en esta segunda ocasión viene el hijo de Acab a pedirle ayuda a Josafat, recordándose que en algún momento había ayudado a su padre. Y la respuesta que Josafat le da es afirmativa, a pesar de lo que había hecho su papá, a pesar de que con tu papá por poco me matan, o sea, a pesar de todo eso, voy a ir contigo. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué Josafat confió en él? Y la respuesta está en su misma respuesta, porque le dijo, otra vez vamos a leerlo ahí: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat tampoco era un mal rey, pero tampoco era de los mejores que tuvo el reino de Judá, porque también en los reyes de Judá habían claudicado en su fe y también tenían mucho sincretismo. Habían dejado de adorar a Dios o seguían adorando a Dios, pero tenían a otros dioses, hacían completamente lo mismo. Y Josafat se identificó con Joram y le dijo: mi pueblo es como tu pueblo, yo soy como tú. Y esa respuesta me hace notar la falta de identidad que tenía Josafat, porque muchas veces estamos buscando en quién poner nuestra fe o en quién poner nuestra confianza. Anteriormente lo había hecho con Acab y ahora lo estaba haciendo con Joram.
Y lo hacía porque de una u otra manera él era un rey. Era necesario que los reyes se unieran para luchar en batallas. Eso siempre sucedía. Pero constantemente habían problemas entre los reyes que terminaban dividiéndose ellos mismos porque se robaban a su pueblo o mataban a otros, o conquistaban o sabían sus estrategias. O sea, hacer alianzas era algo también peligroso porque se exponían a que sus enemigos, o en este momento sus aliados, supieran cosas de ellos. Pero para Josafat en realidad revela que él no tenía una identidad muy firme o muy segura. Él estaba buscando alianzas. Y muchas veces nosotros estamos buscando alianzas porque no tenemos una identidad firme y estamos buscando a ver quién nos afirma. Joroam nos revela que él tenía una actitud enseguida de ánimo. Esas personas que de repente parece que siempre tienen una chispa, una energía, una alegría y que te contagia. Y la falta de identidad de Josafat todavía le hace preguntar: ¿por qué camino iremos? ¿Quién es el líder en esta historia? ¿Joram o Josafat? Es Joram. Joram es el que toma la decisión. Joram dice: vamos a ir a pelear con Moab. ¿Vienes conmigo? O sea, yo voy. ¿Le entras? Y el otro: pues vamos a entrarle, ¿verdad? Porque ganancia hay. Se la ha de haber vendido bonito. Joram se la ha de haber vendido muy bien. Y Josafat, con su falta de identidad, ha de haber caído en esa trampa. Y de pronto ha de haber pensado: bueno, a ver, voy a reflexionarlo tantito. Yo veo a Joram diferente a Acab, porque Acab adora a Baal, pero Joram, su hijo, destruyó ese altar. Entonces eso me dice a mí que es un buen cristiano. Ay. O sea, de pronto nosotros empezamos a hacer alianzas con gente que parece ser buenos cristianos o buenas personas y nos dejamos llevar por lo superficial. Estamos buscando con quién compartir, con quién hacernos semejantes, con quién medirnos. No sé si me estoy explicando. La falta de identidad nos hace incluso tomar esas malas decisiones, porque vamos a ver más adelante qué es lo que sucede en esta batalla. Pero lo primero que notamos en la vida de Josafat es eso, que él se dejó llevar por lo que parecía que era bueno, porque ya no parecía tan malo. Si Joram destruyó al Baal, si ya quitó lo más grande de su vida, entonces seguramente tiene algo bueno que darme. Cuando uno conoce a Jesús y empieza a caminar en las cosas del Señor, uno mira el pecado que es más visible. De pronto, cuando uno no conocía a Cristo y viene al Cristo, el pecado más visible siempre es la infidelidad, la fornicación, la masturbación, la drogadicción, el alcoholismo, las groserías, la depresión. Son los baales, son el pecado que traemos, que es más visible. Y cuando encontramos al Señor, de pronto empezamos a derribar todo eso y ya no aparece, ya no se ve. Pero Dios sabe que hay cosas todavía dentro de nosotros que tiene que seguir cambiando y que tiene que seguir transformando. Pero esas ya no son visibles a los demás, ya solo son cuestión personal entre Dios y nosotros. Y eso es lo que le pasó a Joram. Eso es lo que le pasa a Joram, que él parecía bueno y Josafat se dejó llevar pensando: sí, él es bueno. Una de las enseñanzas que nos da Jesús y que le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley, pero aunque ellos conocían la ley, sus actitudes no demostraban lo que sabían. Y para todos nosotros siempre es un riesgo el que nos dejemos llevar por aquellos que parece que saben, pero en realidad su vida no nos da el testimonio que debería de ser. Hay gente que parece buena, hay cristianos que parecen buenos cristianos, pero su vida deja mucho que desear. Y a veces no es perceptible a los ojos, o a veces nosotros nos dejamos engañar porque nos queremos medir con ellos. Pero el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceré. Entonces no es tanto lo que alguien sabe de Dios o lo que escucha, porque muchas veces vienen las palabras de alguien que nos dice algo que parece que tiene razón. Fíjate la lógica del mundo. ¿Para qué voy a la iglesia si toda la gente que va a la iglesia es hipócrita? ¿Ah? Esa es la lógica del mundo. Eso es la lógica que muchos dicen: no, pues tiene razón, ¿no? Entonces, ¿para qué voy? Y le compramos la idea a otro que está igual de ciego y perdido. A esas ideas sí les compramos
o a esas personas sí les compramos esas ideas. Nos pasa lo de Joram, como vino y nos convenció y nos las pintó bonito y nos los dijo con palabras que parecen buenas, que nos persuaden, terminamos comprando esas ideas y alejándonos del propósito por el cual Dios nos llamó. Y aunque seamos Josafat, o aunque en unos momentos nos parecemos a Josafat, que estamos en el lugar correcto, que tenemos la enseñanza correcta, tal vez no tenemos una identidad bien firme en Jesús y nos dejamos llevar por Jorams, que vienen y nos hablan y nos dicen: es que no es necesario, tú a Dios lo puedes encontrar en cualquier lugar. A ver, ¿por qué tienes que servir tanto? A ver, ¿por qué tienes que diezmar? A ver, ¿por qué tienes que servir? ¿Por qué tienes que ir? ¿Por qué todos los días a la iglesia? Ya pareces cucaracha de iglesia, comes santo y haces diablo. ¿Sí o no? Pero hemos aprendido que la Escritura habla no de hombres y mujeres perfectos, sino de hombres que creyeron a Dios y que se esforzaron por creerle a Dios y hacer lo correcto. Y aun cuando cometemos errores, el Señor Jesús nos dice en su palabra: no importa cuántas veces caiga el justo, sino que se levante. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos con Dios a Jesucristo el justo. Pero el diablo, con palabras muy astutas, nos dice: ¿y para qué vas? Si tú ya pecaste, tú no tienes derecho a regresar. ¿Para qué le pides perdón a Dios? Ya Dios se cansó de ti. Ahí estás otra vez pidiéndole perdón. Ya lo cansaste, ya es aborrecible. Ya hasta el diablo usa la misma escritura. Así como le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Así el mismo diablo usa la palabra y te dice: no, pero ya tu salvación ya se perdió. Tú eres un pecador, tú nunca vas a cambiar, eres un mentiroso. Ya Dios dijo tal cosa, y empieza esa palabra que con mucha astucia se va colando en nuestras vidas y las vamos comprando. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, porque con una sola palabra o un solo poquito, un pedacito, una pizca de palabra, te va a leudar toda la masa, y todo lo bueno que Dios tenía para ti lo puedes perder por dejarte llevar por comentarios que no venían de parte de Dios. Pero bueno es Dios, que siempre tiene una salida y una respuesta para aquellos momentos en los que nos perdemos. Y fíjate cómo sigue la historia, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Entonces el rey de Israel fue con el rey de Judá y el rey de Edom. Y aquí aparece otro personaje que no había sido mencionado. Aparece el rey de Edom. Y dice después: y después de dar un rodeo de 7 días de camino, no había agua para el ejército ni para los animales que le seguían. Verso 10. Así que el rey de Israel dijo: ¿por qué el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab? Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y fíjate que sigue diciendo: y uno de los siervos del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Así que el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom fueron a donde estaba Eliseo. Bueno es Dios, que a pesar de todo problema siempre tiene una solución. Porque un problema es una oportunidad. Es una forma en la que muchas veces nos encontramos con pared en nuestra vida porque Dios quiere hacer algo. Y de pronto aparece este nuevo rey que era Edom, era un edomita, él ni siquiera era judío. Y resulta que también estaba aliado con Joram para ir a pelear contra Moab. Pero este rey nada más aparece ahí como que de pronto y dice: iba el rey, apareció para luchar y luego se fue a consultar a Jehová. No dijo nada. Y luego vemos en esta escena que estos 3 reyes se encuentran, vamos a regresarnos un poquito, con el problema. Durante 7 días ellos bajaron al valle, estuvieron en ese lugar, dieron vueltas, durante esos 7 días se quedaron sin agua. Y Joram, que había encandilado, que ya le había prendido la mecha a Josafat y al rey de y al rey de Edom, no tenía bien planificado qué era lo que iba a hacer. Y si lo tenía planificado, no tenía contemplado que en 7 días se le iba a acabar el agua. Y que se les acabara el agua no era cualquier cosa, no tenía para alimentar o para darle de beber ni a los animales ni a las personas.
Y a esto se le conoce como el punto muerto. Es el punto donde ya no hay salida. Es ese momento en el que uno se siente entre la espada y la pared. No hay manera de retroceder, porque si retrocedemos estamos sin agua, o sea, no vamos a alcanzar a regresar. Y si avanzamos nos vamos a morir. No hay manera de seguir contra Moab porque no hay los recursos. Entonces esos tres reyes se encuentran en un gran problema, y es en ese momento en el que Joroam agarra y dice: tenía que ser Dios. Y dice en el versículo 10: ¿por qué el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab? ¿En qué momento dice la escritura que Joroam buscó a Dios, buscó en Dios su consejo? En ningún momento. Y Joroam sabía que debía de buscar el consejo de Dios, porque esto lo hacía desde el rey Saúl. A Saúl se le había dado la instrucción, como el primer rey de Israel, que él no podía salir a la batalla sin el consejo de Jehová, sin la mano de Dios, porque eso es lo primero que sucede de desobediencia en la vida de Saúl. El profeta Samuel le dice: me vas a esperar hasta que yo venga y ofrende al Señor, y no lo hace. Luego vemos a David que antes de salir a batalla consultaba a los profetas, consultaba a los sacerdotes para saber qué era lo que Dios disponía para su pueblo. ¿Sí o no? Era una ley ya prácticamente, o más bien era una ley, era un hecho que tenían que consultar a Dios. Pero llega este rey a querer tomar una decisión de ir a pelear contra Moab, de decir: vamos a luchar, porque los moabitas eran tremendos. De hecho, al final del capítulo tú puedes leer que los moabitas hacían sacrificios humanos, y que el rey de Moab, Mesa, sacrifica a su hijo primogénito. Eso lo puedes leer en el versículo 25, 26, 27. Era necesario que el pueblo de Israel se defendiera de Moab, porque una cosa era adorar a otros dioses, pero ya sacrificar a la gente, a esos dioses, ya estábamos hablando de que ya no estaban solamente en idolatría, sino ya prácticamente estaban cayendo en el satanismo. No sé si me estoy explicando. O sea, ya hay cosas que ya ni siquiera son normales ni tolerables. Ya hay cosas en las que la idolatría está pasando a un punto todavía más peligroso. Si tú crees que regresar a Egipto es malo, no te has encontrado todavía con ver que ya Egipto no existe, sino que Babilonia ha destruido Egipto. Porque tú recordarás que los israelitas fueron sacados de Egipto, pero cuando ellos pierden su reino, cuando viene el tiempo del exilio, ya no había vuelta a Egipto. Ya Egipto había sido destruido por Babilonia, y Babilonia también sacrificaba a la gente. Tenían sacrificios humanos. Así que muchas veces nosotros pensamos: puedo regresar al mundo, pero ya no vas a regresar al mundo. Ya el mundo no te está esperando como cuando lo dejaste. Ya no es Egipto lo que te espera, ahora es Babilonia. Por eso el Señor dice que cuando Él ha limpiado la casa y viene un espíritu malo y ve que la casa está limpia y ordenada, se va por otros 7 peor que Él para habitar la casa. Así que yo te advierto y te digo el día de hoy: ten cuidado, porque Dios que ha limpiado tu vida y tu corazón debe de tener el lugar de tu corazón, de tu mente, de tu vida lleno de Él. No vaya a ser que venga el enemigo y encuentre la casa vacía porque no le has dado el lugar a Dios, y entonces te lleve otra vez al desierto, pero no bajo los egipcios, sino bajo Babilonia. Para el rey Joram era natural, era obvio, y Dios no iba a permitir que los moabitas conquistaran Israel, porque lo que venía era peor. Pero no le había pedido consulta, no había preguntado. Y muchas veces, te vuelvo a repetir, habían 3 reyes: Joram, Josafat y el rey de Edom. Y muchas veces andamos actuando como Joram, tomando decisiones que parecen buenas pero sin consultar a Dios. Y cuando las cosas vienen mal, entonces le decimos: ay Señor, ¿para qué me llamaste a este trabajo si me iban a correr? Ay Señor, ¿por qué me diste esta esposa que es tan peleonera, o este esposo que es tan vago? Y dice el Señor: oye, yo jamás vi que preguntaras en tu noviazgo si lo que estabas haciendo era correcto. Capaz si te casaste porque saliste embarazado, así como lo ha predicado mi pastor, ¿verdad? Se casó porque se comieron la torta y salieron embarazados. Nunca le preguntaron a Dios. Y muchos matrimonios se han construido a partir de malas decisiones, y cuando el diablo que está allá adentro y la mujer se ensataniza, en Jezabela,
y el hombre se pone endemoniado, ahí andan diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué me tocó este matrimonio? ¿Qué tuve que pagar yo? Y Dios mirando desde arriba: tú nunca me pediste consejo, tú nunca me pediste dirección, nunca te guardaste, no hiciste lo correcto. Pero bueno es Dios que no nos reclama, ¿verdad? Solo nos hace saber que son nuestras decisiones. Pero la actitud de nosotros sí tiende a ser como Joram, diciéndole: ay Señor, ¿para qué nos llamaste si nos ibas a entregar en las manos de Moab? Luego aparece en medio de este punto, o bueno, más bien se revela en este punto muerto, en este momento crucial, se revela el corazón. Cuando uno está en esos problemas, se revela de qué estamos hechos y cuál es nuestro corazón. Y ahí es cuando Josafat se da cuenta de la actitud de Joram y dice: este no preguntó, y la culpa la tengo yo porque confié en él. Pero ya estamos en este barco, ya nos montamos en este caballo y algo tenemos que hacer. Y en medio de esa necesidad se activa la fe de Josafat. De tener una fe pasiva pasa a tener una fe activa. Porque a pesar del error de no tener una identidad correcta, él sabe quién es su Dios y lo que puede hacer. Y en lugar de estar confiando en otros reyes o en otras personas, devuelve su confianza a Dios y le dice: pero aquí debe de haber un profeta, vamos a consultar. Versículo 11 dice: pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Aquí, ¿dónde? Si estaban en el valle. A ver, ¿dónde vas a encontrar un profeta a esta hora? ¿En dónde lo vas a buscar? Y uno de los siervos, di conmigo, un siervo. ¿Por qué el rey se quedó callado? ¿Por qué Joram se quedó callado? Porque sabía que tenía responsabilidad y culpa, sabía que no había hecho lo correcto. Entonces mira, mejor se quedó calladito, no dijo nada. Pero un siervo de Israel, de Joram, le dijo: sí hay un hombre, hay uno que se llama Eliseo, que le daba de beber a Elías. ¿Tú crees que Joram no conocía a Elías y a Eliseo? Si Elías venía confrontando a su padre durante muchos años, claro que sabía quién era Elías y Eliseo, pero no lo había querido consultar porque él sabía que aunque había derribado al Baal, que muchos años le dijo Elías que lo derribara, él sabía que no solamente tenía que entregar a Baal, tenía muchas otras cosas que entregar y cuentas que rendir, pero no quería enfrentarse a eso. Entonces por eso no tuvo el valor de decirle: sí hay un profeta que se llama Eliseo. Mejor mira, se quedó callado. Sin embargo, uno de sus mismos siervos se atrevió a hablar y a decir: sí hay uno que se llama Eliseo. Y aquí viene la segunda actitud. Cuando tenemos esa oportunidad de que se active nuestra fe, porque todo problema es una oportunidad para que Dios se glorifique. Y es una advertencia para que volvamos otra vez al camino del Señor. Por eso Jesús dijo que hiciéramos sendas para que lo chueco no se saliera del camino. Haz una senda recta, haz una senda, camínala. Y si algo se quiere salir de camino, vuélvete otra vez al camino, vuelve otra vez a lo que tienes que hacer. Y estos problemas muchas veces en nuestra vida son llamadas de atención que Dios nos hace para volver a captar nuestra atención, para volver a cautivar nuestro corazón y volver a confiar en Él. Porque aun cuando te metiste en un matrimonio que no le consultaste a Dios, Dios es bueno para restaurar ese matrimonio y cambiar corazones. Aun cuando nos metimos a buscar trabajos con nuestras propias fuerzas porque íbamos a ganar más y luego lo perdemos, o ahí mismo nos perdemos, aún Dios es tan bueno que nos vuelve a llamar y nos da la oportunidad de volver a su camino. Aun cuando las cosas que no le consultamos y tomamos decisiones precipitadas, aún Dios en esos momentos vuelve a llamar nuestra atención y a decirnos: no levantes altares, confía en mí, porque lo quieres hacer con tus fuerzas, porque quieres correr con tus fuerzas, porque quieres lograrlo tú por tu cuenta. Pero confía en mí, porque lo que es mío es fiel y verdadero, y va a ser duradero, y va a ser mejor, y te va a dar mejores cosas. Deja de levantar otros altares, confía completamente en mí. Y luego vemos la tercera actitud del rey de Edom, que como te dije que estaba en silencio. Ese nada más fue un personaje más en la historia. Y pareciera que sale sobrando, así como: bueno, ¿y Edom qué hizo? Nada, apareció para pelear y se fue con ellos a consultar, pero jamás dijo nada. En todo el capítulo el rey de Edom no dijo nada.
Y esas son 3 actitudes que se revelan en nuestra vida. Hay gente que cuando estamos en el proceso del problema, culpa a Dios y le dice: no, es que es culpa de Dios, es que todo está mal, es que mira, aunque tú te esfuerces, aunque tú sirvas, aunque tú diezmes, aunque tú adores a Dios, las cosas no van a cambiar en tu vida. Hay gente que te quiere desanimar por creer en Dios o por tener la fe en Dios. Hay gente a tu alrededor como Joram. Estamos como Josafat, con un pie adentro y un pie afuera, rodeándonos de gente que parece buena como Joram, pero que en realidad no lo es. Y con otra gente como Edom, que ni picha ni cacha, ni deja batear. Hay gente como Edom que nada más está en tu vida ahí sin ayudar en nada. Nada más es un fantasma, es un ente que camina junto a ti, que en lugar de añadir, incluso resta, que está en silencio, que te puede ver mal y no tiene el valor, ni el ánimo, ni el amor de decirte: algo tienes que hacer. Pero decidimos rodearnos de gente como Joram, que parece buena, que nos inyecta de repente alegría, que nos hace reír con sus groserías, que nos hace pensar cosas malas, que nos dan malos consejos. Pero ay, qué divertido, ay, cómo me encanta estar con mis amigos, ¿verdad? Cómo me encanta estar con el mundo, cómo me encanta compartir allá afuera. Y estamos fingiendo una doble vida en Cristo. Realmente estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y no porque sea malo tener amigos del mundo, pero algo que decía mi pastor con respecto a esta serie de que se llene y que rebose, una de las enseñanzas que dio, que marcó mi corazón y que dije: wow, tiene razón, es de qué estamos llenos. Cuando tú estás lleno de Dios, tú puedes salir y no llenarte del mundo y disfrutar de las cosas que hay en el mundo. Pero cuando no estás lleno de Dios, vas a llenarte de las cosas que hay en el mundo. Es como la música secular. Hace mucho tiempo, para nosotros los creyentes era prohibido. Todo lo relacionado al mundo era prohibido. Todo está prohibido. Todo es malo. La música secular es mala. Es música mundana y es del diablo y adora al diablo. Y todos veníamos así como en un corral, ¿verdad? Hoy en día hemos aprendido a discernir que en realidad no hay reglas que todos podamos seguir, porque lo que es un altar para mí no es un altar para ti, y lo que es un altar para ti no lo es para mí. Cada quien tiene sus propias luchas y sus propias batallas. Pero si tú estás lleno de Dios, vas a poder disfrutar de las cosas del mundo. Yo puedo ir y escuchar la música del mundo, pero no me llena, porque yo sé a quién le rindo mi vida, mi adoración. Yo sé qué es lo que escucho. Yo, Tito, ni Pastor Santos ni Héctor, Tito, porque así me conoce Dios. Yo. Pero hay gente que no tiene la madurez de ir al mundo a escuchar música del mundo, porque todavía se sigue llenando de lo que hay allá afuera y tiene que cuidar sus propios oídos. Pero si tú vas y le dices a Dios: pues si el pastor va a escuchar música del mundo, entonces yo también puedo ir a escuchar música del mundo, ya empezaste mal, porque te estás midiendo con un hombre cuando tu medida debe ser con Cristo. A mí me gusta Harry Potter, y cuando conocí a Dios era prohibido todo de la magia, y prohibido. Pero Dios tenía que tratar cosas en nosotros para derribar altares. En mi vida, hoy en día ya no prohibimos esas cosas. Ahora enseñamos algo más difícil: descubre tu propio altar y derríbalo tú mismo. Porque es más fácil que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y eso pasa con la religión. La religión te dice qué es lo que tienes que hacer para que alcances el reino de Dios. Si tú cumples tales pasos, tú te estás acercando a Dios. Si tú haces tales cosas, tú alcanzas el reino de Dios. Eso es la religión. Y aquí no te enseñamos una religión, te enseñamos una relación con Jesús, para que sea Jesús el que te diga cuáles son los altares que estás levantando. Y eso es más difícil, porque muchos no quieren darse cuenta de qué es lo que está mal en su corazón. A ver, ¿cuál era el Baal? La drogadicción, ya la dejé. El alcoholismo, ya lo dejé. La pornografía, la infidelidad, ya lo dejé. Pues ya estoy bien, ¿no? Ya como Joram, ya derribé mi altar, ahora soy bueno. Y te dice Dios: no, hay cosas que están dentro de tu corazón que solamente Dios y tú las pueden tratar. Y no depende de un líder ni del hombre tratarlas, más solamente tú con Dios. ¿Me estoy explicando?
Y eso me gustaba cuando el pastor decía: cuando estás lleno de Dios, puedes disfrutar las cosas del mundo sin tener que ser lleno del mundo. Pero cuando no tienes una identidad firme, cuando todavía no te has llenado de Dios, vas al mundo a recibir toda la basura que tienen para ti, a llenar tus oídos. Yo puedo estar en una reunión con mis amigos del mundo, que si me ven ahí en YouTube, porque créeme, mis amigos del mundo todavía me ven en YouTube, ven mis prédicas, vienen a la iglesia de repente y siguen en el mundo y me dicen: ay, el pastor. Cuando empezamos a bromear, cuando nos decimos cosas, me dicen: soy eso que eres pastor. Y le digo: no cambia mi identidad, pero tú sabes quién soy. No cambia mi autoridad ni cambia mi liderazgo. Yo puedo estar con ellos y seguir siendo yo, seguir siendo Tito, el hijo de Dios que ilumina sus vidas, o dejar que ellos me ganen a mí. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo es tu relación con el mundo? ¿Tienes la identidad para ir al mundo y que ellos no te ganen? ¿O solamente eres líder y cristiano cuando estás aquí en las cuatro paredes o en el grupo de amistad? ¿Solo tienes liderazgo cuando te toca predicar, pero cuando sales ya no eres cristiano? Porque es más divertido el mundo, porque es más atractivo el mundo, porque es más divertido el mundo. Ahí se revela nuestro corazón, en ese punto muerto. Ahí es donde se revela de qué estamos hechos. Y en medio de esos problemas despierta algo en nosotros, como en Josafat, y dicen: tengo que tomar el liderazgo. Porque cuando Josafat, versículo ¿en qué versículo me quedé? Versículo 12. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. A lo que había dicho el siervo dijo: sí, hay un hombre de Dios, Eliseo. Entonces Josafat dijo: la palabra de Dios está en él. Y así que el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom fueron a donde estaba Eliseo. ¿Quién tomó el liderazgo ahora? ¿Quién tomó el liderazgo? Josafat. El que tomó el liderazgo al principio había sido Joram. Él dijo: vamos a ir a pelear contra Moab y vamos a irnos por el camino de Edom. Él tomó las decisiones, él tomó la iniciativa, él tomó el liderazgo. Pero cuando las cosas se le cayeron de las manos, entonces dijo: ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí apareció la oportunidad para que Josafat activara su fe y tomara el liderazgo, y les dijo: vamos a ir a consultar a Dios, porque todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay momentos en los que tenemos que enfrentarnos con gente como Joram, que parece buena, pero no lo es. Y me da risa porque como pastor o como líder, y estoy seguro que a ti también te ha pasado, hay gente que se te presenta y te dice: ay, pastor, quiero pedirle un consejo, y tú por dentro te retuerces y dices: ay, sí, yo sé qué tremendo personaje eres. O sea, sé que has hablado mal de mí, sé que has hablado mal de mi familia, sé que has hablado mal de la iglesia, sé que has hecho tales cosas, y todavía tienes el descaro de venir a pedirme un consejo. O sea, quiero serte sincero, así como Eliseo se le salió la carne, créeme, a mí muchas veces se me ha salido la carne, y hay gente que se me acerca para saludarme. Ayer lo platicaba y decía: a veces estoy en un momento allá afuera platicando con alguien, algo íntimo, y de repente viene toda la gente y: hola, pastor. Y yo así: estoy atendiendo a alguien. De una vez escúchenlo para que lo sepan. Estoy atendiendo a alguien. Y a veces dicen: ay, el pastor no me saludó. Pero no todo se trata de ti. No sé si me estoy explicando. Y a veces uno empieza a juzgar y a decir, y uno llega a nuestros oídos: no, es que es un creído, no, es que se cree, no, es que tal cosa, es que esto, es que el otro. Y muchas veces como líderes nos tenemos que sentar con personas que sabemos que su corazón es tremendamente malo. Es como Judas, es como Jesús teniendo a Judas, y no tanto que lo traicione, sino que ya sabemos que aquí va a seguir. No sé si me estoy explicando. Y es duro lo que te estoy diciendo, pero es cierto. Sin embargo, hay algo que Dios trata con cada líder, porque esto que estoy diciendo es para el liderazgo también de la iglesia, que les ha pasado lo que te estoy diciendo. Pero hay algo que Dios trata con nosotros como líderes, de recordarnos que Dios siempre tiene planes, aunque a nosotros no nos parezca. Porque aunque a mí me enoje, aunque a Eliseo le enoje, aunque a los coordinadores le enoje, aunque a ti como líder te enoje, hay cosas que Dios está haciendo en la vida de ellos. Porque ellos representan familias. Y entonces dice
que trajo al músico entró a la presencia de Dios y dice el verso 16, y le dijo: así dice el Señor, hagan en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no verán viento ni verán lluvias, sin embargo, ese valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus ganados y sus bestias. ¿Quiénes iban a beber? Los reyes. Fíjate cómo le dice Eliseo: beberán ustedes. ¿Beberá quién? Sus ganados y sus bestias. Y aún esto es poco ante los ojos del Señor, porque también entregará en manos de ustedes a los moabitas. Ustedes destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, talarán todo árbol bueno, cegarán todas las fuentes de agua y dañarán con piedras todo terreno fértil. Por el amor y el respeto de Eliseo a Josafat, Edom, que no tenía nada que hacer ahí, que nunca habló, que era un personaje nada más, y por amor a Josafat, Joram, que parecía hacer lo correcto pero no lo hacía, pudo beber. Di conmigo: pudo beber. Por el amor que Dios tiene por ti, los que están contigo pueden beber. Los que te acompañan beben, incluso el ganado y hasta las bestias, hasta el que no se lo merece, hasta el más bestia. Di conmigo: hasta la más bestia. Tú no te das cuenta que Dios bendice esta iglesia, bendice a cada líder que busca su presencia y su palabra. Y hay bestias que vienen a la iglesia, pero Dios es tan bueno que por la vida de tus líderes, de tus coordinadores, de tus pastores y de nuestros pastores, Dios ha derramado bendición en todos nosotros.